Como decía el Padre, tenemos hoy muchas bendiciones. Tenemos la iniciación a la Iglesia Católica completamente de esas personas que van a bautizarse, recibir la primera comunión y confirmarse. Son los 3 sacramentos de la iniciación. También celebramos la Divina Misericordia. Y a diferencia de los 3 sacramentos, la Divina Misericordia no es un sacramento. Pero para poder apreciar y recibir la misericordia de Dios, es importante recibir los sacramentos. Y es lo que ellos hacen hoy. Porque los sacramentos no son solamente normas. De hecho, que son menos normas y más una relación. Pues una relación ¿con quién? Una relación con Jesús. Así que lo que vosotros hacéis hoy al recibir los sacramentos es empezar este camino hacia una relación más profunda con Dios. Pero solamente es el comienzo. ¿Qué vais a hacer con estos sacramentos, esta gracia que vais a recibir fuera de la iglesia? No solamente hoy, sino todos los días de la semana. Y para poder recibir la misericordia de Dios, es importante tener una relación con Jesús. Nosotros estamos llamados a recibir el perdón de Dios, pero también estamos llamados a extender ese perdón a los demás. Y aún más importante, y quizás sea un desafío, estamos llamados a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué miedos, heridas o dudas nos impiden abrir plenamente nuestro corazón a los demás y a nosotros mismos? ¿Qué nos detiene a la hora de reconocer la verdad que hay entre nosotros? Durante la Semana Santa, el día de resurrección, el enfoque claro está con Jesús. Pero también es importante mirar a las otras personas de la pasión. Por ejemplo, San Pedro. San Pedro niega que haberle conocido a Jesús después de estar 3 años con él, porque tenía miedo. 3 veces. ¿Qué hace Jesús luego? Le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y dice que sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. 3 veces para anular las 3 veces que Pedro le negó haberle conocido. Y luego tenemos Poncio Pilato. Y Poncio Pilato tiene a Jesús enfrente de él, delante de él. Y cuando las autoridades judías entregan a Jesús a Poncio Pilato, Jesús le dice a Poncio Pilato que había venido para dar testimonio a la verdad. Y luego Poncio Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? En este momento, Poncio Pilato no se percata, no entiende de que la verdad no es qué, sino quién. Es Jesucristo.
Y mientras los otros apóstoles permanecen ocultos, San Tomás ni siquiera está ahí. Cuando los otros están y San Tomás teme por su vida. Entonces, lo que no pasa es hasta que Jesús está con los apóstoles otra vez, es cuando San Tomás finalmente se da cuenta de que está frente de Dios. Y en este momento, San Tomás y nosotros también, cuando dudamos, estamos llamados a una fe más profunda. Y sobre todo, Tomás, que al ver a Jesús resucitado, proclama, Señor mío y Dios mío. Y durante la misa, cuando el Padre eleva el cuerpo de Cristo durante la consagración, hay varias personas que dicen, Señor mío y Dios mío. Y es por las palabras de Tomás. Es por reconocer que enfrente de nosotros está el cuerpo de Cristo. Y luego cuando el Padre eleva la sangre durante la consagración y dice, esta es mi sangre, decimos, Señor mío y Dios mío. Para reconocer, como Tomás, que Dios está entre nosotros. Y Jesús dice a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. El sacerdote, actuando en persona de Jesús durante el sacramento de la confesión o reconciliación, perdona nuestros pecados. O sea, en ese momento recibimos la divina misericordia de Dios. Pero para nosotros es difícil confesarnos, porque confesarse requiere admitir flaquezas, requiere enfrentarnos a nuestros pecados, nuestras impurezas. Pero en ese momento es importante recordar de que hagamos lo que hagamos, Jesús nos perdona y nos perdona con amor. Y cuando nosotros estamos en el confesionario, nosotros tenemos la oportunidad de realmente conocer a Jesús y su divina misericordia. No existe rincón, por más oscuro que sea, en la vida de ninguno de nosotros, al que Jesús y su misericordia no acudan para rescatarnos. El Papa Benedicto nos recordó la misericordia de Jesús al afirmar que Jesús descendió hasta lo más profundo del infierno a lo que podía llegar, para que, sin importar cuán bajo caigamos nosotros, Jesús esté siempre para recogernos. La divina misericordia de Jesús nos recuerda que el peor acto que hayamos cometido en nuestra vida nunca constituye la última palabra, ni aquello que nos define como sus hijos e hijas.
Lo que nos define como sus hijos e hijas, es el amor, es la misericordia y es el perdón. En esta fiesta de la Divina Misericordia, reconozcamos que Jesús es la verdadera fuente de la misericordia, diciendo, Señor mío y Dios mío. Y que el Señor de la misericordia, que nuestro Salvador, nos bendiga con fe más profunda para que podamos convertirnos en los apóstoles del siglo XXI, difundiendo su mensaje de esperanza, amor y perdón.